Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Duélale al que le duela. Acá no se vende humo, no se compra humo y tampoco picamos tortas. Eso sí, no hacemos inquisiciones porque no es el estilo del que debemos tener. Gracias como siempre por hacer crecer esta comunidad, por suscribirse. Si no te has suscrito todavía al canal, no sé qué estás esperando. Acá es gratis y nos encanta leer tus comentarios, incluso los que a veces se pasan de maraca y se ponen bastante agresivos. Aquí los leemos todos. Y gracias por supuesto a los que participan en el chat y van permitiendo a través de ese poderoso like que el algoritmo nos lleve a más personas, que le llegamos a más personas, porque realmente la intención de este espacio, del cual no vivimos ninguno de los que estamos acá, es formar una idea diferente del fanático. Que el fanático aprenda de fútbol, pero no que aprenda de esquemas, ni que el fútbol es un deporte 11 contra 11, no. Que el fanático entienda las cosas que están alrededor del fútbol y que entienda cómo se deben resolver y que aprenda a señalar. Que sea un fanático que aplauda lo que está bien, pero que se preocupe por lo que está mal. No que lo ignore, no que le hagan ponerse una venda en los ojos. Esa es la versión de fanático que queremos y por supuesto para ello contamos contigo, con tu participación. Así que si no te has suscrito, es el momento de hacerlo. Gracias siempre por ese poderoso like. Hoy vamos a iniciar una sección que vamos a hacer cada comienzo de semana. Va a ser el editorial de Duélale al que le duela, donde vamos a tratar alguno que otro tema que son siempre importantes y sensibles para el fútbol venezolano. Es momento de comenzar. Arrancamos. ¿Hacia dónde va el fútbol venezolano? ¿Dónde está parado el fútbol venezolano? ¿Qué clase de fútbol venezolano tenemos en este momento? ¿A qué se parece más nuestro fútbol? ¿Se parece más al de Academia Puerto Cabello que goleó a Vasco da Gama? ¿Se parece más al de Táchira que dio lástima en Copa Libertadores de América siendo el primer equipo eliminado en su grupo? ¿Se parece más quizás al Caracas Fútbol Club aguerrido que compite en la Sudamericana, aunque es el torneo de menor nivel en nuestro continente? ¿O nuestro fútbol se parece más a Carabobo, que sí pero que no, y al final último también? Eso es lo que tenemos que tratar de entender, porque nuestro fútbol luce así. Porque nuestro fútbol no es capaz de competir en Copa Libertadores y sin embargo es capaz de dar señales distintas, al menos de a ratos, en la Copa Sudamericana. Lo que hizo Academia Puerto Cabello es algo histórico. Sí, muy bien, se le goleó a un equipo brasileño. Pero si esto no se completa con alguna clasificación, no va a quedar sino más allá como una islita. Algo aislado, sí, eso es una isla, algo aislado. Algo que queda lejano, tal vez para el recuerdo, probablemente memorable para muchos, pero conociendo la fragilidad del fútbol de Venezuela, es hasta posible que en el tiempo Academia Puerto Cabello cambie de nombre o cambie de dueños o hasta desaparezca, como le sucedió al Deportivo Italia, que también tiene un hecho histórico para el fútbol venezolano, al ser el primer equipo que derrotó a un club brasileño en el mismísimo Maracaná. Aquello para el Deportivo Italia era algo importantísimo en aquel momento, aunque de nada le sirvió porque no clasificaron en la Copa Libertadores de América. Tampoco le sirvió demasiado al fútbol venezolano, porque ganar un partido del Maracaná por 1-0 no puede compararse con el montón de páginas de derrotas y reveses y goleadas que recibió el fútbol venezolano, no solamente de los clubes brasileños, sino de los clubes de otras latitudes. Ahora bien, el fútbol venezolano tiene que entender cuáles son los problemas e identificarlos. Son muchos los problemas que tiene el fútbol venezolano. Probablemente uno se pregunte, ¿y se podrá ir al Mundial con las condiciones que ofrece el fútbol venezolano? Afortunadamente sí se puede ir al Mundial, aunque nuestro fútbol no sea de talla mundial. Ejemplos los hay y muchos. Jamaica fue a la Copa del Mundo, Haití fue a la Copa del Mundo, Panamá fue a la Copa del Mundo y son países donde entendemos que el fútbol profesional no está tan avanzado. Incluso están muy por debajo del fútbol venezolano, que hoy atraviesa demasiadas dificultades. El fútbol venezolano tiene que parecerse más al que compite internacionalmente y no al que hace cosas heroicas que terminan siendo hechos aislados. Porque si lo de Academia Puerto Cabello no se aprovecha, no se logra la clasificación en su grupo de Copa Sudamericana, pues terminará haciendo eso, un hecho aislado.
como aislado quedó la victoria de aquel Deportivo Italia en el Maracaná. Un equipo que hoy no existe en la primera división y que juega en segunda categoría con el nombre de Miranda, porque es que cambió de dueños y de nombre y hasta descendió. Eso pudiera pasarle a cualquiera de los equipos del fútbol venezolano porque ha sido parte de nuestra historia la costumbre en que los equipos cambian de nombres y de dueños. Y algunos descienden con suerte, vuelven a aparecer, los otros desaparecen. No queremos que desaparezcan los equipos que logran cosas importantes. Queremos que el fútbol venezolano aparezca más veces en momentos importantes. Y para ello es necesario que se trabaje de manera distinta. Es necesario que se identifiquen las dificultades que hay en el fútbol venezolano. Dificultades que van, como todos sabemos, desde las deudas de los equipos con jugadores, técnicos y proveedores, o incluso dificultades tan básicas como tener sustentabilidad de una institución en alguna de las categorías profesionales, sea en segunda o en primera. Incluso los salarios en el fútbol venezolano hay que buscar la manera que los equipos puedan sostener una nómina y que los salarios sean un poquito más atractivos. Es decir, que no se te vaya un buen jugador de la Liga Fútbol a jugar en la segunda división de Chipre, porque allí, aunque es poco lo que pagan, pues gana mucho más de lo que pudiera ganar en Venezuela y le sirve para ayudar a su familia. Y aquel jugador que se fue a la segunda de Chipre, difícilmente volvemos a saber más allá de lo que aparece en alguna publicación de redes sociales. No nos enteramos nunca más de lo que este futbolista hace. Venezuela tiene en su liga varios dirigentes que quieren hacer las cosas bien. Tanto dirigentes en la propia liga como dirigentes en los clubes, pero hay otros que no tienen capacidad para hacerlo. Y eso es lo que termina de convertirse en un verdadero problema. El fútbol venezolano necesita rodearse de personas capaces y también necesita rodearse de personas que asesoren de buena idea y no simplemente que se peguen a ver cuánto hay ahí para agarrar. El fútbol venezolano merece parecerse a cosas diferentes, no parecerse a la goleada de Academia sobre Vasco da Gama, ni el Caracas que compite en la Sudamericana pero que todavía no sabe si va a clasificar, muchísimo menos a Carabobo o al Táchira que queda último, eliminado de manera anticipada en su grupo en Copa Libertadores. El fútbol venezolano merece hacer mejores cosas, simplemente para que no quede aislado. Duélale al que le duela. Ya en los próximos días se nos viene la eliminatoria, la Copa del Mundo, y otra vez vamos a estar pendientes de lo que suceda con Venezuela, que se va a estar enfrentando a Bolivia. Partido que es clave, una serie que es clave, no solamente lo que pueda hacer Venezuela en ese partido donde está obligada a ganar, como estaba obligada a ganarle a Perú. La victoria sobre Perú condiciona que Venezuela de aquí en adelante no pueda distraerse y trate de mantener una ventaja sobre los bolivianos. Hoy la ventaja es de un punto apenas. Punto que nos permite ser séptimos en la clasificación y estar en puesto de repechaje. Punto de diferencia en el que Venezuela, entre su victoria con Perú, que demoró más de un año en volver a ganar en eliminatorias, se haya combinado con los dos empates que se dio Bolivia en condición de local ante selecciones que uno pensaba eran ganables. Paraguay y Uruguay en el Alto no pudieron ser derrotados por los bolivianos. Esa situación le permitió a Venezuela recuperar la ilusión de estar en la zona de repechaje. Ahora, puesto de repechaje que hay que cuidar. Y si pudiéramos, si se nos da, sacar al que está hoy de sexto lugar para poder entrar en puesto directo. Que hoy ese puesto directo no está lejos, pudiéramos decir, si se dan los resultados pudiéramos entrar, porque claro, hay 20 puntos de diferencia para buscar. No, hay 20 puntos, no, hay 12 puntos nada más para buscar. Bueno, de esos 12 puntos hay que tratar de asegurarnos primariamente que Bolivia no nos alcance. Y para que Bolivia no nos alcance, hay que comenzar ganando el partido en Maturín. Ese partido ante Bolivia, quisiéramos nosotros golear a Bolivia. Tal vez no nos alcance para golearlos, pero lo que tenemos que tener y que nos tiene que alcanzar es ganarlo. No podemos pensar en golear sin planificar primero la victoria ante el conjunto del altiplano. Ahora, repasemos esos últimos 4 partidos, esos últimos 12 puntos que va a tener a disposición para buscar Bolivia y Venezuela en la presente eliminatoria. Y nos encontramos que en el calendario de Bolivia
Primero está visitar Maturín y después inmediatamente recibir a Chile en el Alto. Atención con esa fecha. Ese partido el 10 de junio. Posteriormente les toca visitar Colombia en Barranquilla y cerrar con Brasil, el Brasil de Carlo Ancelotti. Venezuela, por su parte, recibe a Bolivia en Maturín. Obligados estamos a ganarlo, como ellos están obligados a tratar de sacar algo. Pero digamos, Bolivia está hasta en una situación que un empate no le vendría para nada mal a Bolivia. Así que atención con eso. Venezuela después de ese partido tiene que ir a Montevideo, jugar contra Uruguay. Después nos toca ir a Buenos Aires, jugar contra los campeones del mundo. Y cerrar en casa contra Colombia. No podría decir, bueno, a Bolivia se le va a ganar. Eso pudiéramos pensar. Eso creo yo. Yo creo que a Bolivia se le va a ganar. Espero que se le gane. Y creo que es el sentir y el pensar de todos los venezolanos. Ahora, después de ese partido, si Venezuela le gana a Bolivia el 6 de junio, le sacamos 4 de diferencia. Uno diría, nos afianzamos en el puesto de repechaje. Sí, tal vez por una jornada nos afianzaríamos en el puesto de repechaje. ¿Y por qué digo tal vez por una jornada? Porque la siguiente fecha, Chile va a El Alto, que es un rival, creo, para Bolivia muy accesible. Recordemos que Bolivia derrotó a Chile en Santiago, lo que no pudo hacer Venezuela. Venezuela fue a Santiago y salió goleada. Bolivia va a recibir a Chile en El Alto, y es muy probable, si Chile sigue jugando como está jugando, que no le vaya bien. Nosotros necesitamos que Chile haga un gran partido en El Alto. Pero si Bolivia, como creo yo las cuentas dan, puede ser capaz de ganarle tranquilamente a Chile en El Alto. Venezuela va a Montevideo, donde sí, ciertamente Venezuela ha ganado, de hecho con aquella goleada en el Centenariazo, y Venezuela en algún momento también empató con un gol de José Salomón Rondón en aquel momento, bajo la conducción de César Farías. Ese Uruguay no es como el Uruguay de ahora, aquel al que se le ganó 3-0 o aquel con el que se empató. No es un Uruguay como este. Este es un Uruguay que viene atravesando muchos problemas internos, problemas con Marcelo Bielsa, la salida de Luis Suárez como fue, todo lo que pasó después de Copa América, todas las cosas que atravesaron en la selección uruguaya. Pero, sin embargo, están allí peleando puestos de clasificación directo y que por figuras no vamos a pensar que Uruguay se nos vaya a desmoronar. Ojalá se desmoronara contra nosotros. Así que es un partido muy duro y del cual Venezuela no tiene ninguna garantía de que vaya a ganar o a empatar. Incluso una derrota en Montevideo entra dentro de la lógica de esta eliminatoria, por lo que representa Uruguay. Ahora, si Venezuela le gana a Bolivia y después empata con Uruguay, por ejemplo, pues digamos que Venezuela pudiera mantenerse un poquitito más tranquila, un poquitito nada más. Y les digo por qué. Si Bolivia pierde con Venezuela, Venezuela se va a 4 puntos. Si Bolivia gana sobre Chile en El Alto, Bolivia queda a 1. Y si Venezuela empata en Montevideo, pues nos ponemos a 2. Es decir, que en una sola jornada todo pudiera cambiar. Eso en caso de que empatemos en Uruguay, donde podemos perder. En caso de perder con Uruguay y Bolivia ganarle a Chile en El Alto, pues la diferencia va a ser nuevamente de 1 y estaríamos nosotros en el puesto de repechaje. Vamos a ir primero con ese escenario. A la siguiente jornada, Bolivia visita a Colombia. Un rival que uno cree le debería pasar por arriba a Bolivia. Además que para Colombia sería una forma de asegurarse, de marcar una diferencia, de asegurarse el puesto de clasificación directa. De asegurárselo matemáticamente, porque yo creo que Colombia va a ir directo al Mundial. Y a Venezuela le toca visitar a Argentina, donde obviamente Venezuela puede perder jugando contra el campeón del mundo en Argentina. Apenas empatamos una vez en nuestra historia en Buenos Aires, en los tiempos de Rafael Dudamel como técnico de la selección. Incluso aquel partido Venezuela lo estuvo ganando con gol de John Murillo. Así que pudiéramos llegar a la última jornada en la que Bolivia recibe a Brasil de Carlo Ancelotti, que ya vamos a hablar de Carlo Ancelotti, y de Venezuela recibiendo a Colombia.
Si Venezuela logra sumar un puntito, en el centenario extiende a 2 puntos la distancia con Bolivia, pero igual en la última jornada, si Venezuela no es capaz de derrotar a Colombia en casa y perdemos, y si al tiempo Bolivia es capaz de ganarle al Brasil de Ancelotti en la altura, pues perderíamos el puesto de repechaje. Es decir, ganarle a Bolivia es necesario, es urgente, es obligación para Venezuela. Por ahí pudiera pasar el camino de la clasificación, pero no la clasificación. La clasificación hay que seguirla construyendo. Ganarle a Bolivia y empatar en Montevideo tampoco significa que vamos a lograr meternos en la clasificación a la Copa del Mundo. Porque si Bolivia le gana a Chile, aunque pierda después con Colombia, se nos pone a 2 puntos de distancia y todo puede cambiar en la última jornada. Para Venezuela el escenario no es tan sencillo como parece. Nos hubiese gustado llegar a esta fecha con unos 3 puntitos más de diferencia. Digamos, de 3 a 4 puntos de diferencia hoy en el 7º lugar sobre Bolivia. Y que ganándoles, pues ya sí le marcas una diferencia a 6 puntos o a 7 si hubiésemos llegado con 4 puntos en el bolsillo para el partido del 6 de junio. No es nuestro caso. Hoy estamos un puntito, pudiéramos llevarlo a 4, pero igual esos 4 puntos hay que ver la manera de cómo los rendimos para esa última jornada. Ahora, Colombia y Venezuela siempre han sido partidos muy duros. Venezuela si ha podido tratar de sacar a Colombia del Mundial, lo va a hacer en su momento. Lo ha hecho y Colombia también. O sea, no es que si Colombia llega a estar clasificado, ellos nos van... No, eso no existe. Eso no existe. Acuérdense de la que le hizo Venezuela a Paraguay, por ejemplo. Paraguay necesitaba ganarnos. Venezuela ya estaba eliminado y Venezuela le ganó en Asunción. Es eliminatoria la Copa del Mundo. Aquí nadie quiere regalar nada. Aunque por ahí siempre hablarán de partidos sospechosos o qué sé yo, no. Eso no corresponde en esto. Ni tampoco el análisis puede pasar por allí. Ahora, cuando Bolivia juegue ese último partido contra Brasil en el Alto, yo sé que muchos dirán, bueno, pero es que llega Carlo Ancelotti. De los mejores técnicos de la historia, sí, totalmente. Pero ¿sabrá mucho Carlo Ancelotti cómo preparar y trabajar un partido en la altura? Yo imagino que en Brasil le van a decir y le van a asesorar. Pero ¿entenderá Ancelotti realmente contra el rival que va a competir en la última jornada? ¿Preparará el partido en la altura de la igual manera que quizás otros lo van a preparar? Porque eso puede representar una dificultad tremenda. A ver, cuando Peseiro vino a dirigir a Venezuela, montones de asesores aparecieron a decirle, en la altura hay que hacer esto, lo otro, tal, porque la altura, porque la ausencia de oxígeno. Y al final Peseiro, ¿sí? Se empezó a trabajar con las cámaras hiperbáricas y todo eso. ¿Saben cuándo subió a La Paz? El día antes del partido, lo cual ni siquiera es recomendable. ¿Y se acuerdan del resultado? Pues perdimos en La Paz. Brasil ahora no juega en La Paz, va a jugar en el Alto, que es más arriba todavía. A lo que quiero ir es que un técnico extranjero, europeo, mejor dicho, no extranjero porque muchos tienen técnicos extranjeros, un técnico europeo poco sabe o poco entiende de algo que nunca ha enfrentado. Peseiro jamás había enfrentado dirigir en la altura. Ancelotti nunca ha enfrentado un partido en la altura. Tal vez habrás dirigido partidos, no sé, en canchas hostiles, en campos terribles, pero no contra ese enemigo silencioso que te quita el oxígeno, que no deja pensar al futbolista, que lo agota mental y físicamente, que lo destruye, que se llama altura. Ojalá, por nosotros los venezolanos y que queremos ver a la Vinotinto, Ancelotti prepare un tremendo partido en la altura y sea capaz no solamente de arrancarle un empate o no, que sea capaz de ganarle a Bolivia en la altura. Porque repito, por mucho que sea Ancelotti, si no se prepara y si no entiende él bien lo que es jugar en la altura, porque incluso muchos técnicos en Sudamérica no entienden todavía lo que es jugar en la altura de Bolivia. Ojalá en Brasil ya estén asesorando a Carleto para ver si esa última jornada
pues nos logra, yo creo que lo vamos a alcanzar, yo creo que vamos a ir al Mundial, yo creo que vamos a ir por la vía del repechaje a jugar esa última oportunidad y vamos a clasificarnos al Mundial. Yo lo creo fielmente, pero tengo que decir la verdad de lo que son las condiciones y los factos que hay alrededor de todo esto. No me voy a parar aquí a decirles un cuento de hadas, porque la eliminatoria sudamericana lo menos que tiene es cuento de hadas. Duélale al que le duela. Justamente las próximas 4 jornadas de eliminatoria de la Copa del Mundo, ¿qué debe hoy preocuparnos más? Bueno, obviamente hay que empezar a preocuparse por que todos nuestros volantes de contención lleguen bien, que lleguen bien físicamente. A ver, recordemos que no va a estar Yangel Herrera para el partido contra Bolivia, que quizás dentro de todo, bueno, yo prefiero que Yangel no juegue contra Bolivia que no lo podamos usar contra Uruguay, por ejemplo. Pero igualmente vamos a seguir necesitando de los otros para el partido contra Uruguay. Habrá que buscarle dentro del diseño de partido hoy del Bocha Batista, buscar la sociedad y el compañero para el Brujo Martínez. Trabajo por allí que hay que ir viendo el que vaya sucediendo con Daniel Pereira, con Tomás Rincón, Cristian Cáceres, que sigue jugando los 90 minutos como lo hizo el fin de semana. Importante es la estabilidad, el ritmo de competencia para llegar bien a ese partido contra Bolivia. Es un partido clave siempre el de Bolivia. Después está la recuperación de varios jugadores, ¿no? A ver, se ha venido recuperando de a poco Savarino. Esperemos que esté en la mejor condición para los 2 partidos de junio. Hay mucho tiempo todavía para él, para poderse recuperar plenamente. Chancellor de a poco va recuperándose. Ya volvió Rafa Romo, que también vamos a hablar de él. Y después está otro aspecto que tiene que preocupar hoy en la selección. ¿Cómo manejamos la amplitud de algunos puestos? La amplitud para el extremo de la derecha o el extremo de la izquierda. Porque uno entiende hoy, el extremo izquierdo creo yo es el que está más completo, porque tenemos a Soteldo, porque Telasco juega bien por allí, porque tenemos varios jugadores para ese puesto. El extremo derecho, ciertamente hoy está Eduardo Bello, que también juega por izquierda, pero hoy tenemos a Eduardo Bello. En la ausencia de Darwin Machís, hay que dar amplitud al puesto. Y uno puede imaginar, bueno, Savarino puede jugar allí, sí, pero Savarino hoy hay que esperar a que se termine de recuperar al 100%, que llegue al 100%. Más allá de todo lo que uno entiende y espera de Savarino en Botafogo. Después que obviamente Savarino te juega más de 10. Y dices, bueno, tenemos otro 10, por allí está Juan Peñor, que marcó el fin de semana. Sí. Y también está Córdoba, que juega de extremo por derecha. No se nos olvide, en el fútbol de Turquía, en el Alanyaspor, juega de extremo derecho toda la temporada, que es su puesto natural de extremo derecho. Muchos quedaron en Venezuela con la idea de que él era un 9 y no es un 9, es un extremo. Y el puesto es extremo derecho precisamente para él. Entonces esas son parte de las cosas que hoy pasan al diseño de lo que debe pretender Batista. Lógicamente, cada convocatoria va siempre, y así lo veo yo, con Batista más todavía, va en virtud de lo que te representa el rival. Venezuela no es una selección que está en la situación o en la posición de decir yo te voy a imponer condiciones, yo voy a imponer mi estilo de juego. Venezuela no está en esa posición. Me encantaría a mí decir que sí, pero no es la realidad. Venezuela está en otra posición. Pues Venezuela está en la posición de selecciones a nuestro nivel. A ver, una Argentina, un Brasil, Alemania, España, Francia, tal vez Italia también, Inglaterra, pueden decir, yo preparo el partido pensando en lo que te voy a hacer. Venezuela, como lo hace Perú, Chile, Bolivia, por el perfil de jugadores que tenemos, por el peso de esos jugadores mismos a nivel mundial. Tenemos que preparar los partidos en virtud de lo que tiene el rival. Y algunos me dirán, pero ¿cómo vas a decir eso? Eso es mentalidad de equipo chico y tal. No, no es mentalidad de equipo chico. A ver, las selecciones o los equipos grandes, la única forma de ganarles, cuando tienes un equipo que no tiene jugadores al mismo nivel, la única forma de ganarles es desde la táctica fija y
tratando de explotar deficiencias que ellos tengan, que son pocas, y tratar de encontrar virtudes para golpear esas deficiencias. Después tienes los duelos individuales. A veces un jugador que es más rápido que el tuyo no tiene tanta maña, o a veces un jugador que sea más alto que el tuyo no salta tan bien, y es donde hay que potenciar capacidades, ¿no? Entonces, digamos, por allí pasan algunas de esas posibilidades de vencer a un equipo grande. El equipo grande siempre te va a imponer las condiciones. El equipo grande no va a preparar un partido pensando en lo que tú vas a hacer. Pero obviamente el equipo que es de menor jerarquía sabe lo que se puede encontrar con el equipo grande. La idea es que el equipo grande nunca sabe por dónde le puede salir el equipo chico. Y eso también es una realidad. Así que Venezuela tiene que ir pensando de pronto con Bolivia. Sí, es un partido donde Venezuela tiene que imponer condiciones, pero en virtud de lo que sabes que tiene el rival. ¿Y qué sabemos que tiene Bolivia? Bueno, tiene una selección que obviamente le va a costar jugar en la temperatura de Maturín. Le va a costar y mucho. Porque en Maturín, sea a las 6, sea a las 5, sea a las 8 de la noche, el calor y la humedad son terribles. Bolivia le duele y le cuesta mucho el juego aéreo defensivo, que es otra de las cosas que Venezuela tiene que aprovechar. Además, Venezuela, entendiendo la altura de Salomón Rondón o de Yonder Cádiz, son jugadores los de Venezuela que de pronto cuando tú pones una plantilla frente a la otra, una nómina frente a la otra, pues te das cuenta que Venezuela tiene jugadores que están en mejores torneos que los bolivianos en su mayoría. No estamos a la altura, como Ecuador, de tener un jugador que está en la Champions League. Eso no lo tenemos hoy en Venezuela, lamentablemente. En el momento se tuvo y esperemos que volvamos a tenerlo. No es nuestra realidad hoy en día. Pero Batista tiene que ir pensando en qué debe potenciar, dónde puede afincarse contra los bolivianos, pero al mismo tiempo, en la planificación, hay que ir considerando lo que se pueda tener para el partido contra Uruguay. Siempre el técnico te va a decir, es que se prepara partido a partido. Sí, pero no se obvia el segundo partido nunca. No hay un entrenador que lo obvie. Porque si se hubiese obviado, por ejemplo, en la doble fecha, la última, en la que Venezuela le gana a Perú, pues hubiésemos salido igual contra Perú que contra Bolivia, que contra Ecuador, perdón. Y no fue así. Se hubiese preparado igual y no se preparó igual. O sea, ya se tiene una idea. No es que después del partido contra Bolivia es que se va a sentar el Bocha Batista y decir, ajá, ¿y ahora cómo hago contra Uruguay? ¿No? Ya eso está pensado. Incluso la convocatoria va orientada hacia eso. Batista tiene seguramente tiempo pensándolo, tiempo pensando en las consideraciones de los que vaya a llevar. Yo hablaba en el caso del extremo, incluso David Martínez puede ser opción. Gonzalo nos dijo que pudiera ser llamado. No sabemos si lo vaya a hacer al final. Al final cada técnico tiene su idea de partido y tiene sus jugadores a los que él va a llamar con frecuencia. Eso no significa que él tenga o no tenga la razón. Para nada. Él obviamente conoce más a los jugadores de lo que nosotros los conocemos. Nosotros los vemos un rato nada más. El entrenador los tiene en una concentración 24 horas y los está analizando, los está estudiando. Y que después las cosas te equivocas en los planteamientos o te equivocas en lo que pensabas porque viste algo que trabajaste toda la semana y funcionó y al día del partido no salió. Eso también pasa. De todos modos hay tiempo para ir compensando. Hay puntos importantes para entender. Fortalecer el juego aéreo seguramente. Trabajar en tener amplitud para algunos puestos. El puesto del extremo derecho. El puesto del volante de contención. Y no solamente pensando en el partido en Maturín. También pensando en el partido que se va a jugar en Montevideo contra Uruguay. Duélale al que le duela. Qué buena noticia, regresó Rafa Romo, el atajapenales, el mejor atajapenales del planeta, aunque para la FIFA sea el Dibu Martínez, ¿no? Porque no es lo mismo atajar penales en tandas de penales que atajarlo en partidos. Y Rafa Romo ha atajado muchos penales en la eliminatoria sudamericana. Ha atajado mucho penal Rafa Romo. Y lo hizo también en Copa América y
Qué bueno que regresó. Rafa Romo volvió, empató su equipo, la Universidad Católica, en condición de local contra el líder, contra Barcelona de Guayaquil, 2-2 en ese partido. Rafa Romo comete un penal. En el partido, Rafa Romo tiene 5 atajadas. 5 atajadas. 2 de ellas mano a mano en el área chica, o dentro del área, mejor dicho. No en el área chica, dentro del área. Y otras 3 que ya son desde fuera del área. Me contenta lo de Rafa Romo porque obviamente Venezuela tiene muy buenos arqueros, ¿cierto? Y uno pudiera pensar, bueno, ya Wilker viene en ascenso, lástima la lesión de José David Contreras, por ejemplo. Pero hay algo que está claro, cuando tienes un arquero que es usualmente el titular, la pareja de centrales, la comunicación, la conexión es diferente. Cuando tienes a tu pareja de centrales habituales o a tu arquero habitual, es mucho más fácil para todos. Rafa Romo tiene algo que tal vez le falta a otros arqueros venezolanos hoy en día. Es primero la experiencia que tiene Rafa Romo, después está el verbo. Rafa Romo es un gran líder desde el arco. Y es que parte de lo que es el trabajo de un arquero es el liderazgo. No todos los arqueros son líderes. No todos los arqueros ven el fútbol de la misma manera. Y uno puede pensar, bueno, pero es que el arquero desde su puesto ve el partido claramente, sí, pero no todos lo entienden. Es a lo que me refiero cuando digo que lo ve de una manera clara. No todos los arqueros entienden el fútbol de la misma manera. Y el arquero desde su posición suele ser una serie de... tiene que ser muy táctico el arquero, pero no para él, para el acomodo de sus jugadores que están delante, para el grito de advertencia, para el recordar algún recorrido defensivo que tenga que hacer uno. Por eso que ver un partido de fútbol, el arquero es el que más grita normalmente. El arquero es, y no es que está gritando para que marquen a esto o al otro, no, es que marca acomodando a los jugadores. Y en eso, aparte de lo que es capaz ya de hacer en el arco, de ir de palo a palo como lo hace, de ser un gran atajador de penales, de tener buen juego aéreo hoy en día Rafa Romo, aparte de eso está esa conexión permanente, ese verbo, ese grito, ese llamado de atención cuando entiendes el fútbol de la manera que lo entiende Rafa Romo. No todos los arqueros entienden eso de la misma manera y eso creo yo es una de las cosas que alivia mucho a un cuerpo técnico a la hora de diseñar una formación. Así que muy buena noticia, importantísimo el regreso de Rafa Romo cuando estamos a algunas semanas del partido eliminatorio, recordando que fue una operación de tobillo la de Rafa Romo, que esperemos verlo bien, haciendo un gran partido contra Bolivia y otro gran partido contra los uruguayos. Duélale al que le duela. Bueno, sin suerte, Yonder Cádiz y Salomón Rondón en la liguilla mexicana. Quedaron fuera en los cuadrangulares. Yonder Cádiz, aunque anotó para León en el partido de vuelta contra Cruz Azul, ya habían perdido en casa. León perdió en casa 3-2 y después caen en la vuelta 2-1. Yonder marca el único gol. Termina Yonder Cádiz con 8 goles en 19 partidos de liga. No fue titular en todos, fue titular en una docena de partidos. Los números no son malos para Yonder Cádiz por la cantidad de minutos jugados y los goles anotados, ¿no? Pero obviamente uno cree que Yonder Cádiz estaba para hacerse titular. Los números, repito, son muy buenos para Yonder Cádiz. Pese a haber jugado 19 partidos, marcar 8 goles, estamos hablando de que marcaste uno cada 2 partidos. No es malo, y más entendiendo los pocos minutos que jugaba Yonder Cádiz en la Liga MX. El caso de Salomón es diferente. Salomón, titular indiscutible, venía quizá con una racha mejor en las últimas semanas, pero en promedio sus números son similares. Con Pachuca en 20 partidos, 10 goles anotados. No le fue bien tampoco en el partido frente a América, bien empatado a 0 en Hidalgo. Luego en el partido de vuelta, que no se juega en el Azteca, entendiendo porque el Azteca está en remodelaciones para la Copa del Mundo, que es el próximo año. En el partido de vuelta pierden 2-0, lo controló muy bien América, partido que bien lo trabajó Jardiné y terminó quedándose Salomón Rondón, bueno, con esos 10 goles marcados en la temporada, en los 20 partidos. Solamente en uno no fue titular Salomón Rondón, fue titular en 19, en uno solo que no fue titular, que bueno, vino desde el banco de suplentes igualmente. Así que así ha sido la trayectoria de Salomón Rondón y de Yonder Cádiz en este fin de semana, aparte de lo que nos faltaba por echar un vistazo a la actuación de los venezolanos
en este fin de semana. Esperemos igual que los dos lleguen con muy buen ritmo para enfrentar a Bolivia y a Uruguay. Duélale al que le duela. Recordamos, muchachos, que para los próximos días el canal va a cambiar completamente. Ya ha empezado el trabajo de producción de lo que va a estar próximamente en la parrilla. El cambio de nombre va a estar completo en los próximos días. Ya ustedes pueden ver que incluso las gráficas pues ya son otras, ¿no? Ya están observando el logo de 433. Vamos a hacer 433 Televisión con más personas, más programas para entretener, para aprender de fútbol, para hacer lo que siempre hacemos. Todos los días yo me la paso hablando de fútbol y me encanta hacerlo. Y me imagino que ustedes también. Eso es parte de lo que vamos a hacer en 433 de aquí en adelante y por supuesto queremos que ustedes sean parte de todo eso. Así que en los próximos días vamos a tener ya el cambio completo en absoluto y ya con una programación bastante amplia. Quiero dar las gracias, como siempre, por apoyarnos, por preferirnos, por unirse al canal, por hacer crecer la comunidad, por el poderoso like. Mira, el like yo lo agradezco muchísimo. Y no es que necesitemos la urgencia del like, no, pero el like nos permite llegar a más gente. Y esa es la idea, que podamos llegarle a más y más personas dentro de este canal, donde vamos, por supuesto, fomentando lo que nosotros hemos llamado la nueva versión del fanático venezolano. Muchísimas gracias, como siempre. Esto fue Duélale al que le duela. Dios los bendiga.